Antes de hablar de los recursos adecuados para la suspensión que se aplica en una medida alternativa a una persona que está en centro penitenciario, habría que decir que todo esto que nos encontramos es un fracaso de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Cuando más de un 40% de las personas que están dentro de prisión tienen algún tipo de trastorno mental, ya nos denota que el sistema sanitario, el sistema de recuperación, el sistema en este país ha fracasado, ¿no? Entonces, bueno, nos encontramos en esa realidad. La realidad es que hay personas dentro de prisión con trastorno mental grave, con esquizofrenia, con trastornos bipolares. Eso quiere decir que tenemos muy claro que no es el recurso adecuado a la prisión. Para ello hay un programa propio de la institución penitenciaria, como es el programa Puente, que así lo define. Y en este caso, nosotros como entidad, no somos la única, hay más entidades en España que son recursos adecuados para cumplir medidas alternativas a la condena. ¿Qué es esto? ¿Qué somos? ¿Qué hacemos? Nosotros tenemos unos recursos, en el caso de AMBIT tenemos un albergue, en la que a través del programa Puente, que no es otro más que un programa de reinserción de estas personas en un entorno comunitario, a través de la adherencia al tratamiento, porque nos encontramos con muchas personas que no están recibiendo el tratamiento adecuado dentro del centro penitenciario, o porque ha sido detectado tardíamente, o porque no ha sido detectado con anterioridad. Eso quiere decir que nuestra labor es una labor de acompañamiento desde la fase interna en prisión hasta que se incorporan al entorno abierto. ¿Qué es esto? Nosotros tenemos el albergue a través de los permisos, nos concedemos avales a estas personas, se incorporan poco a poco y van conociendo recursos comunitarios adecuados. En nuestro caso sería la Unidad de Salud Mental del Marítimo, la Red de Salud Mental del Marítimo, en la que trabajamos e incorporamos este trabajo que se hace tanto dentro, una primera fase A que tenemos en prisión. Nosotros trabajamos en la fase A de centros penitenciarios, trabajamos la atención a través del psicoeducativo, la adherencia al tratamiento, como hemos explicado en otros vídeos docentes del que estamos realizando, la labor que se realiza dentro con el equipo facultativo, ¿no? La fase que estamos hablando es la fase B, en la que nosotros en un entorno abierto trabajamos precisamente la adherencia, ¿no?, de estas personas a la enfermedad, en este caso al trastorno mental grave, a la adherencia al tratamiento, al conocimiento, a tomar conciencia de ello, sobre todo desde una perspectiva que es la perspectiva de la recuperación. Nosotros no somos una entidad que es paliativa, no somos una entidad que disminuimos riesgos, sino que trabajamos la intervención desde el punto de vista de la recuperación. Esto es muy importante, porque en el entorno de la salud mental, a nivel nacional, a nivel mundial, ya no estamos en estadios como es la contención de estas personas, sino que se está trabajando es la autonomía de las mismas. ¿En qué medios, en qué recursos? Lo que estamos hablando. Nosotros disponemos de este albergue, que es donde van realizando sus permisos, van conociendo el entorno asertivo comunitario, y a poco, cuando esas personas ya se encuentran o bien en una fase de tercer grado que pueden incorporarse a nuestra vivienda tutelada, que luego explicaré en qué consiste nuestra vivienda tutelada, o bien a través de la suspensión de la condena, porque como establece nuestro Código Penal, en cualquier caso, cualquier fase de la condena, cuando hay una situación de trastorno mental grave que se recomiende la suspensión de la misma para que esa persona cumpla condena, no es que no vaya a cumplir la condena, sino que la cumple en un recurso adecuado, que puede ser un hospital, puede ser una residencia o puede ser una vivienda tutelada. ¿En qué consiste una vivienda tutelada? Una vivienda tutelada es un espacio en el que se trabaja la autonomía de la persona en todas sus fases, desde el ámbito personal, ámbito social, ámbito comunitario y evidentemente desde el ámbito también médico. Es decir, el problema que nos encontramos en la salud mental es que no está reconocido en el ámbito sanitario como un elemento rehabilitador, sino que se deja al ámbito de bienestar social, ámbitos de inclusión social, y eso partimos de ese gran error. Pero partiendo de la realidad que nos encontramos, cuando una persona se incorpora a una vivienda tutelada, ¿para qué se incorpora? Se incorpora en una vivienda en la que está formada por profesionales, un equipo multidisciplinar, en lo que van a intervenir en ese acompañamiento en todo momento desde la responsabilidad de la recuperación para que esa persona pueda llevar una vida lo máximo autónomo posible dentro de sus características, ¿no? En nuestro caso tenemos dos viviendas tuteladas, una vivienda mixta para hombres y mujeres que se llama Eolus y una vivienda para mujeres reclusas y reclusas con trastorno mental grave.
Tenemos que indicar que ha sido este año cuando se ha abierto la primera vivienda de mujeres reclusas y reclusas con trastorno mental grave en España. Eso nos da un estadio de la situación en la que nos encontramos a la hora de la inserción de personas con trastorno mental grave, reclusos o reclusos. ¿Qué hacemos? El equipo multidisciplinar no hace otra cosa más que acompañar el tránsito a la libertad y desde la salud mental y desde la recuperación, como explicaba anteriormente, ¿no? Nosotros, una vez estas personas están en un periplo de un año, año y medio, en el que tenemos diferentes programas, como hemos comentado anteriormente, programa terapéutico, programa de autonomía, programa de ocio, programa de recuperación, en definitiva, en la que cuando damos a estas personas la alta terapéutica, se independizan, por así decirlo, en viviendas de 2 en 2, es decir, empiezan a vivir de manera autónoma desde nuestro acompañamiento sin necesitar el apoyo de ninguna institución, ni la penitenciaria ni la pública, porque son capaces ya de vivir ellos y ellas de manera autónoma. Esto es muy importante. Entonces estamos hablando ahora de personas judicializadas con salud mental, pero esto es pionero incluso en el con carácter general en la salud mental a nivel nacional. No es tan pionero a nivel europeo, a nivel internacional, sino simplemente que el sistema sanitario, el sistema de recuperación, el sistema de salud mental en España es muy deficitario en esta materia. Bueno, las personas que entran en la vivienda son personas que están en el centro penitenciario. A nosotros nos derivan personas de todos los centros penitenciarios de España. Actualmente estamos haciendo una colaboración muy estrecha con Foncalén. Nos encontramos con personas, algunas muy deterioradas porque, como hemos estado hablando, aquí hablamos de personas que no son una problemática de salud mental, sino hablamos de una problemática vinculada con la drogodependencia, vinculada con lo que se llama la patología dual. Estamos hablando de que personas, habría que preguntarnos, como algunos compañeros han comentado, cómo han llegado esas personas a prisión. La gran mayoría han llegado a prisión porque justamente han utilizado el consumo de estupefacientes para paliar las consecuencias de la enfermedad, ¿no? De la salud mental, que tienen esa problemática que necesitan ese consumo, ese tóxico, y eso entra en una rueda, esa rueda que al final es el consumo, el tráfico, o en otros casos, delitos que se han cometido, como hemos visto en el apartado de la inimputabilidad, la imputabilidad de estas personas que tienen un brote y realmente el espacio adecuado, lo que tenemos que dejar muy claro, que prisión, y como dice la institución penitenciaria, no es el espacio adecuado para estas personas. Estas personas tienen que ser recuperadas socialmente y recuperadas desde el punto de vista de la salud. Entonces, cuando vienen estas personas, a través del trabajo que realiza el tercer sector, son muchas entidades las que trabajan esta materia en todo el país, pero no hay que olvidar que es una función pública que está realizando el tercer sector, que la administración pública no dispone o no deja ningún recurso económico para esto. Esto es un problema serio que tiene nuestra sociedad, ¿no? Entonces, cuando viene a nuestra vivienda, nosotros trabajamos en red y trabajamos un equipo mixto formado por nuestra entidad, otras entidades, con el equipo, es muy importante, el equipo facultativo que trabaja dentro de prisión, los funcionarios y funcionarias, con la dirección sanitaria. También trabajamos con la unidad de tratamiento, de subtratamiento del centro penitenciario, en la que estamos trabajando de una manera colegiada con los profesionales que estamos allí. ¿Cómo trabajamos? Nosotros trabajamos a través de reuniones de casos, en las que tratamos los casos que hay dentro, trabajamos también con el juez de vigilancia penitenciaria, viendo las situaciones, cómo podemos acompañar en ese proceso de tránsito de la prisión a la vida diaria. Nos encontramos personas muy deterioradas. ¿Por qué? Porque los recursos que dispone de prisión son muy mínimos. Podemos hablar que, por ejemplo, el centro penitenciario de Picassent, que es el centro más grande de toda España, tiene una unidad médica, tiene un equipo de profesionales, pero no tiene una unidad psiquiátrica. Esa labor la sustituimos al tercer sector. Sí que es cierto que tiene la subcontratación de un facultativo de la psiquiatría que cuando entra para atender la población que hay dentro del centro penitenciario. Pero eso sucede no solo aquí, sino en todos los centros penitenciarios. Eso es muy grave porque, claro, nosotros, si recordamos cuál es la finalidad de la prisión, de las condenas, es la reinserción de las personas. No es una condena punitiva simplemente, es una condena dirigida a la reinserción. Por lo tanto, habrá que poner todos los recursos adecuados para que esa persona, cuando salga, cumpla condena, ha cumplido condena, o hayamos sustituido la condena dentro de prisión por el recurso adecuado, tenga todos los recursos. Volvemos a lo que os comentaba antes. Un ejemplo es la situación de la mujer. Situación de la mujer con trastorno mental grave, reclusa y reclusa,
se encuentra en una situación de desamparo absoluto en este país. Ejemplo, y lo hemos dicho, la primera vivienda que se abre en España ha sido este año aquí en Valencia, ¿no? Eso es muy importante que se reconozca. Y estamos, por eso la finalidad de lo que estamos haciendo aquí y ahora con estas grabaciones es hacer una visión crítica constructiva para mejorar la situación. Que la propia institución penitenciaria nos dice esto no es sostenible, ¿no? Aunque hemos hablado, hay una cuestión también muy importante, la prevención. La prevención de cómo evitar que estas personas entren en prisión. Nosotros, por ejemplo, ahora con el proyecto Papayona, una cosa que estamos haciendo es en red con las oficinas de violencia de género, las oficinas de la mujer aquí en la Comunidad Valenciana, es detectar esas situaciones de vulnerabilidad de mujeres que están en una situación de consumos o se detecta que hay algún tipo, se detecta de cuestión de salud mental, pues con el equipo profesional de ellos, con el equipo de la Unidad de Salud Mental de la Comunidad Valenciana y el tercer sector, lo importante es detectar esa prevención para que estas personas puedan venir a nuestras viviendas y evitar ese tránsito previo de la prisión. Es decir, si nosotros entramos e intervenimos esa fase previa, evitaremos que más del 40% de personas internas en los centros penitenciarios españoles tengan algún tipo de patología vinculada a la salud mental. Para empezar, en prisión nos encontramos dos tipos de personas, las personas que están en preventivos, que están pendientes de una condena, o bueno, de un juicio, perdón. Vamos a corregir, esto no, perdón, una condena no, esto no lo cargamos, condena no. Bueno, en prisión nos encontramos dos perfiles, las personas que están en preventivos, quiere decir que están a esperas de la celebración del juicio, y las personas que están cumpliendo condena. La situación de las personas que están dentro, es decir, que los recursos de recuperación dentro de prisión son prácticamente inexistentes. Es decir, porque los recursos sanitarios que dispone la institución son paliativos, son de atender necesidades muy básicas, de manera que sí que es verdad que la mayoría de centros penitenciarios tienen acuerdos con centros en el exterior, pero si partimos que la prisión es un muro para las personas que están dentro y es un muro para las personas que están fuera. Y esto si lo llevamos al ámbito de la sanidad, hay que reconocer que no hay una comunicación entre la sanidad pública de las personas que están fuera de prisión con la sanidad dentro de prisión. Hay dos sistemas que ahora empiezan a interrelacionarse, pero quiere decir que una persona que está dentro de prisión y tiene que recibir un tratamiento, muchas veces es detectada esa situación de salud mental dentro de prisión porque no hay una comunicación con la sanidad pública exterior. Y eso es muy grave. Yo creo que es muy importante que todos tomemos conciencia que esto está sucediendo y en el siglo XXI, en un país como España, dentro del marco de la Unión Europea, esto no puede suceder. Eso responde cuál es la situación de las personas que se encuentran dentro. Y luego, claro, la condena. La condena está ahí y está en una fase de supremacía a la salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que prima el cumplimiento de la condena y muchas veces estas personas no pueden acceder a un recurso adecuado porque el sistema judicial actual, vigente, el aplicar la suspensión de una condena a una de estas personas, pues cuesta mucho en el sistema español penal. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que nos encontramos con un sistema punitivo, en el que la gran mayoría de la presión social y la presión de los medios de comunicación llevan a que un juez o jueza que tenga que tomar la difícil resolución de una persona con trastorno mental grave, es decir, una persona con esquizofrenia o una persona bipolar, con trastorno límite de la personalidad, sabiendo que no es el recurso adecuado, pues el decirle, no, va a cumplir condena en una vivienda tutelada, en una residencia, en un hospital, crea alarma social. ¿Pero por qué crea alarma social? Porque los medios de comunicación están haciendo un flaco favor en materia del enfoque de derechos humanos, porque aquí no estamos hablando de otra cosa más que de derechos humanos. Es decir, que una persona con trastorno mental grave, su recurso adecuado, está claro que no es la prisión. Por lo tanto, la prisión influye de manera muy negativa luego en el proceso de recuperación de esa persona, ¿no? Totalmente. Cuando llega a vosotros. Claro. Entonces, ¿cómo son las personas que han pasado por prisión? ¿Cómo llegan? Las personas que vienen de prisión vienen muy deterioradas.
ves a mis compañeros profesionales, incluso si hacemos una diferencia entre hombres y mujeres, el deterioro aún es mayor en el caso de la mujer. Eso requiere de un gran esfuerzo fuera para poder recuperar. Estamos hablando de personas con patología dual, personas con problemática de consumos, personas que utilizan sus consumos porque no tenían otra herramienta, otro recurso cuando estaban fuera de prisión, porque no tenían acceso a un servicio sanitario público en condiciones, porque hay que recordar que la gran mayoría de personas con las que nos encontramos vienen de colectivos muy vulnerables. Como dice Julián Ríos, nos encontramos con que el Código Penal en España es el Código Penal de los pobres. El gran porcentaje de personas que están dentro de prisión son personas que vienen de colectivos muy pobres, analfabetas y de un entorno muy deteriorados. Y eso lo recogemos cuando han pasado 2, 3, 4, 5, 15 años. Las personas con las que nos ha podido realizar una intervención seria en materia de recuperación, pues la labor que nos toca a nosotros es una labor muy ardua, pero los resultados también hemos de decir que son muy satisfactorios. Nosotros tenemos 2 viviendas tuteladas con 6 plazas cada una. La gran mayoría de las personas en tránsito de 1 año, año y medio y que han superado y tienen alta terapéutica con nosotros se incorporan, como comentaba anteriormente, a unas viviendas satélites, que son viviendas, actualmente tenemos 12, en las que se van incorporando a la vida ordinaria, de 2 en 2, en la que nosotros siempre hacemos un pequeño acompañamiento. Estamos ahí para acompañarles cuando haya alguna recaída, haya alguna situación conflictiva desde el punto de vista de salud mental. Ahí estamos nosotros para acompañarles. Si hablamos de la reincidencia de esas personas en prisión, es decir, cuántas personas que hayan pasado por un recurso de vivienda tutelada y hayan pasado por una vivienda satélite, es decir, que se haya trabajado con ellos la autonomía y la recuperación, cuántas personas han vuelto a caer en prisión, a caer en la red de la drogodependencia o a cometer un delito, estamos hablando de un 2%. Es decir, esto es impresionante desde el punto de vista de salud mental, porque con personas con patología dual, estamos hablando de esta situación de éxito, porque son casos de éxito, pues eso es muy importante, porque incluso rompemos las estadísticas de personas con salud mental que no hayan pasado por prisión. Es muy importante decir que cuando también, aquí no hay secretos ni milagros, aquí nuestro secreto es, tenemos un equipo multidisciplinar formado por una psicóloga, un psicólogo, un trabajador, una trabajadora social, un integrador, una integradora, monitores de ocio, tenemos también educadores sociales, trabajamos en red, en espacios sociocomunitarios. Nosotros no estamos trabajando con estas personas en mitad de la montaña, no estamos hablando, sino trabajamos dentro del entorno comunitario, dentro de las ciudades, es decir, utilizando los recursos públicos que tenemos al alcance. La unidad de salud mental, los espacios de ocio que existen actualmente, de manera que se produce una integración. Y también hacemos otra labor, que es acabar con el estigma de la enfermedad y acabar con el estigma del miedo de las personas, por así decirlo, como dice la sociedad en general, locas. No son personas locas, son personas que tienen una problemática de salud mental que no han sido tratadas de forma adecuada hasta la fecha. ¿Cuáles son los retos? Los retos. Wow, es que lo estamos cumpliendo, nuestros retos. Vale, sí, nuestros retos sí que los tenemos. Los retos nuestros como organización, el mayor reto que tenemos es la prevención. Yo creo que también de la propia institución penitenciaria es evitar que estas personas entren en los centros penitenciarios. No hay que olvidar que la salud mental es la gran pandemia del siglo XXI. Muchas personas en la sociedad actual va a reproducir y va a tener problemas de salud mental, pero nuestro principal reto es evitar que las personas con salud mental estén dentro de prisión. Un reto fundamental es concienciar, porque es una cuestión de todos y de todas, concienciar a todas las personas que intervenimos en el ámbito judicial, jueces, fiscales, forenses, judicatura, abogacía, profesionales de la psiquiatría, que esto es una cuestión de todos y de todas y que tenemos que afrontarla de una manera seria, rigurosa,
y desde el punto de vista de la recuperación. Y de esta manera, las cárceles dejarán de estar llenas de personas con trastorno mental grave y estarán en los recursos adecuados y cada vez trabajando, adelantándonos precisamente a esa situación extrema que supone privar de libertad a una persona con una problemática de salud mental en un espacio que no va a recibir el tratamiento adecuado porque no hay recursos. Para ello solo hay que ver los presupuestos generales del Estado que se destinan a esta materia. Y dentro de la materia, dentro de los centros penitenciarios, ¿cuál es el presupuesto que se destina en unidades psiquiátricas, en unidades de salud mental y en unidades de recuperación? Y ahí tendremos la respuesta a nuestro reto. ¿Y qué hay de la población en general? Que no están sensibilizados. Bueno, es el otro gran reto. Realmente la persona con problemas de salud mental, o sea, es la sociedad la que se tiene que adaptar a ellos, no ellos a la sociedad, ¿no? O debería ser así. No sé si Bueno, yo creo que el gran reto es la educación. Si nos vamos a la sociedad en general en materia del ámbito de salud mental, el gran reto es una educación de toda la sociedad en la que reconozcamos que cada uno tenemos diferentes características. Y la salud mental no deja de ser una característica que si la ocultamos, aparece el problema. Si la ocultamos, no la tratamos, no la recibimos como desde la normalidad, y aquí digo normalidad, porque todos somos personas normales, todos en algún momento vamos a sufrir a una situación de estrés, de ansiedad, de depresión, y también capítulos intensos, es decir, y eso hay quien desarrolla unas características vinculadas con la esquizofrenia, con trastornos bipolares, de los trastornos límites de la personalidad, que si no los acogemos en sociedad se agravan, y si no los acogemos en sociedad, puede ser nuestro sobrino, nuestra sobrina, nuestro hijo, nuestra hija, nuestro nieto, nuestra nieta, y este problema, que es un problema actualmente porque la sociedad no lo acoge con miedo, ¿vale? Porque la más media, los medios de comunicación no ayudan en absoluto, porque ante el desconocimiento lo que generamos es miedo y rechazo. Pero sociedades evolucionadas como la alemana o como la inglesa o como la escocesa, este problema no lo tienen. No apartan a estas personas, sino que las acogen. Nosotros en Ambit estamos implementando una herramienta de recuperación que se llama iRock, que es pionera en Europa, que estamos implantando, es una herramienta escocesa, en la que cuando tú tienes una atención sociocomunitaria, en la que esas personas son atendidas en sus propios domicilios, en las que no hay unidades especiales, sino que se comparte esa realidad entre todos y todas, ese es el gran reto.